Bien, pues ya estamos esta tarde, noche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Hola, muy buenas ¿Qué tal, David? noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues esto es Sin Cuartel, este nuevo ejercicio periodístico que estamos haciendo desde la cuarentena, desde nuestros espacios, de nuestras casas, esta mesa de análisis, esta mesa de trabajo, y por supuesto esta mesa de muchos conocedores sobre temas en específico. Usted va a darse cuenta a partir de hoy. Pues le presento primeramente a mis compañeros en esta mesa. Está Jorge Sánchez Bermúdez, usted lo conoce, el escritor, él es periodista, es un hombre muy crítico. Está César Arenas también, un importante académico, joven, muy joven, y por supuesto Manuel Fuentes Galicia, también periodista, él es pedagogo, pero bueno, finalmente también un excelente analista. Hoy vamos a platicar de diferentes temas, pero bueno, no quiero dejar de mencionar que a partir de esta fecha vamos a estar todos los miércoles a partir de las 9 de la noche. Y bueno, hoy queremos empezar con un tema bastante interesante por todo lo que nos ha representado en los últimos días, los últimos 40 días, 50 días que ha sido esta pandemia, en la circunstancia de que no podemos salir porque si no nos podemos contagiar de este COVID-19. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros regresemos a nuestras actividades, cuando la autoridad nos dé permiso de regresar a nuestras actividades? ¿Cómo nos vamos a proteger? Pero lo importante y lo mejor de todo es saber si estamos preparados para regresar, no nada más en el tema médico, no nada más en el tema gubernamental, no nada más en el tema personal. ¿Estamos en lo general preparados para salir a la calle en medio de esta pandemia? Ahí está la pregunta. ¿Quién quiere comenzar, compañeros? César, si tú gustas. Ok, le entramos. De inicio los saludo con mucho gusto, muy emocionado por este proyecto y enhorabuena. Vamos a darle con todo y con muchas ganas para compartir con todos los que nos escuchan en Mesa Digital Noticias. Bueno, yo creo que no estamos preparados. Me parece que en términos tal vez metafóricos nunca lo estaremos, pero hemos ido avanzando mucho, pero también se han dejado a un lado, se han quedado muchos pendientes. O sea, pareciera que solamente es avanzar y avanzar, pero no estamos viendo cómo no se cierran algunos círculos, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a que no hemos atendido como quisiéramos, pues, de entrada, pues al personal médico, ¿no? Siguen manifestándose, sus voces podrían empezar a hacerse menos cuando empecemos en esta nueva normalidad. No hemos podido ayudar a la gente que en la informalidad, que se quedó sin ingresos o que batalló para poder conseguir ingresos o que se quedó desempleada. No hemos podido conocer cómo la están pasando los niños, las niñas, los adolescentes en su entorno escolar. O sea, hay muchas cosas que desafortunadamente vamos a regresar y no tenemos la certeza de que hayamos avanzado suficientemente bien. Y hay un meme por ahí que, no sé, tal vez lo conocieron, de no quiero regresar a la normalidad porque la normalidad era el problema, ¿no? Entonces, pues vamos a volver a muchos de los problemas que de por sí ya teníamos. Recordemos que la pandemia se insertó ya en un contexto que de por sí venía afectando a muchas personas, ¿no? Well, Mira, yo quería comentar precisamente sobre esta situación de cómo nos va a cambiar la vida, cómo nos está cambiando la vida a todos los que realizamos alguna actividad, ya sea laboral, estudiantil, bueno, incluso las actividades de recreación y cómo nos proveemos incluso de los servicios que necesitamos. Es decir, se ha puesto de moda, bueno, en algún momento fue la moda que llegó Uber Eats y todo esto, ¿no? Pero ahora no solamente estas empresas se están dedicando a eso, sino que los propios negocios para subsistir en medio de esta pues, crisis económica que nos deja, que viene a la par de esta pandemia de COVID-19, pues han tenido que reinventarse para acercar sus servicios de proveernos de comida, ¿no? Otro ejemplo que me surge en el ámbito del entretenimiento, estamos viendo ahora muchísimos conciertos vía streaming. Hemos visto, me parece que a los Rolling, creo que incluso Roger Waters, ¿no?
para otros gustos, ya Magneto ofrece un concierto, Jabá ofreció un concierto. No, de verdad, o sea, digo, yo sé que no, aquí hay gustos afortunadamente muy dispares a eso, pero sí habrá quien le guste Magneto y que ya te están cobrando por este servicio, por este concierto que va a ser vía streaming. Sí, y que bueno, quizá va a cambiar también la dinámica de los conciertos, va a acabar a lo mejor con los revendedores, no sé, estoy planteando a lo mejor un panorama tanto posapocalíptico, ¿no? O pospandemia, pero esta es la realidad en la que nos tenemos que enfrentar. Ayer me comentaba un amigo que él es músico y que él ofrecía en un principio dar clases a través precisamente de YouTube, o bueno, de alguna vía, de alguna red social, y que había mucha reticencia, pero a partir de que comienza la pandemia, se ha sumado mucha gente, pues a lo mejor como parte de esta necesidad para no caer en el aburrimiento, para hacer nuevas cosas, para iniciar nuevos proyectos, pero dice que ahora ya hay más apertura, como que la gente está dando más chance también de aprender a través de las redes sociales, a través de estos espacios. Digo, yo no sé cómo va a quedar o cuál va a ser el nuevo escenario. Lo que sí es que me parece que va a ser, para quienes son académicos, un tema del cual, bueno, se puede tirar bastante tinta, ¿eh? Jorge, David, ¿cómo estás? ¿cómo estamos? Una disculpa, no lograba entrar, pero bueno, aquí estamos ya con mucho gusto. Pues, adelante. Los escucho y asumo que el tema es lo que será en nuestra vida después de la pandemia. Creo yo que hay algo que me gustaría señalar. Creo que la pandemia como tal todavía ni siquiera comienza, porque la pandemia no va a ser ni es, bajo ninguna circunstancia, un tema de salud, que aunque es terrible lo que digo, o suena terrible lo que digo, creo que la pandemia verdadera, el verdadero problema, el verdadero conflicto con el que tendremos que vivir y al que debemos enfrentarnos, será un tema económico. Creo que el nivel de pobreza que va a comenzar una vez que esto termine, el número de empresas que van a cerrar o que ya no van a abrir, el número de personas que perderán su empleo, el número de personas que perderán absolutamente su capacidad de compra, su capacidad económica, pues yo considero que esa es la verdadera pandemia. La verdadera pandemia es económica y no es necesariamente de salud. Hemos padecido mucho este tema. Quienes aquí estamos, asumo que hemos vivido ya muchas semanas, meses, inclusive en un encierro con la finalidad de evitar los contagios y evitar ser contagiados. Pero bueno, creo que efectivamente lo duro que ha sido esto, que lo ha sido, lo difícil que ha sido esto, que lo ha sido, no será ni de cerca ni remotamente lo difícil que vendrá, que será una crisis económica de una profundidad como creo no hemos visto aún en México. La verdad es que se ha hablado mucho de lo que nos ha representado esta pandemia para todos, desde el aspecto económico, desde el aspecto personal, el aspecto político. Hay quien juraba que la pandemia nos haría mejores personas. Al principio me pareció que hay gente que empezó a caerles el 20, pero conforme avanzaron los días nos dimos cuenta que el ser humano no va a cambiar nunca, así como vimos un tema muy prosaico, si ustedes quieren, cuando escaseaban las cervezas, cómo elevaron el precio, pero también vimos cómo, pese a la necesidad de los más afectados, los que tenían que salir, los médicos, las enfermeras, etcétera, les incrementaron brutalmente el costo de los insumos para la protección del COVID. Y esto nos habla justamente de esto, a lo que voy, a lo que estamos yendo. Estamos listos para salir de una nueva realidad, es decir, a enfrentarnos a esta pandemia social, a esta pandemia espiritual, a esta pandemia económica. Nos han traído diversas cosas esta pandemia, como decía Manuel, el tema de los conciertos a través de internet, en fin. ¿Estamos preparados para salir? Vuelvo a plantear esa pregunta. ¿Estamos preparados para salir? ¿Estamos preparados para allá afuera empezar a tener nuevas condiciones de salud, nuevas restricciones, nuevas actitudes ante los demás? ¿A qué se supone que nos tenemos que enfrentar?
Pues si quieres, Manuel, yo retomo ahí para Ok. seguir con el mismo orden. Y quisiera ser también conciso, breve. Yo creo que cuando decía que no estamos preparados, digo, no quise ser tajante. Por supuesto que uno va ya a la tienda o a algún lugar y ve un gel, ve una especie como de plástico, tal vez evitando el contagio, etcétera. Pero como tú decías, ¿no? También vemos por otro lado las fotografías de Cuernavaca, de Cuautla, donde la gente ya está caminando sin ninguna reserva, ¿no? no, sí, por ejemplo, Cuautla a la gente no le importa. Parece que son de otro planeta, ¿no? A mí no me lo platican, yo lo vi. Perdón, César, te interrumpí. Y no, también para ir así enriqueciendo la charla. Sí, adelante. Y decía ahí también, Jorge, en la parte económica, pues, la bronca es que el presidente ya dijo pues, que truenen todas las empresas que tengan que tronar, ¿no? Y entonces yo creo que no estamos preparados en términos tal vez colectivos, o sea, por supuesto que las empresas tendrán internamente que resolverlo, nosotros como familia o personas tendremos que resolverlo, nuestra forma de prepararnos, y cada uno tal vez en su círculo, pero en lo colectivo creo que no estamos conscientes de manera general, de manera colectiva en esta nueva normalidad. Ha desnudado esta pandemia pues muchos de los rezagos que de por sí ya traíamos en muchas partes, en muchas áreas, tanto de gobierno como de las dinámicas sociales. Y eso nos hace necesariamente reflexionar para que no sigamos caminando de la forma en la que lo estábamos haciendo, ¿no? Ahora, yo pondría en la mesa la pregunta, ¿alguna vez hemos tenido un plan los mexicanos de prevención para algo? Seamos honestos. ¿Alguna vez hemos llegado a enfrentar algo que dice, bueno, es que se ve que puede llegar esto? ¿Se ha hecho algún plan, alguna ocasión? ¿O hemos sido siempre una sociedad que en conjunto como mexicanos, y no por hablar de que es el común, hemos tenido que ir improvisando? Ese es el asunto. Y ahí déjame interrumpir tantitito. Sí. Cuando tuvimos el 19S, yo ingenuamente imaginaba, no, pues el próximo año vamos a tener aquí puntos pintados de hacia dónde, en las escuelas, en las calles, las autoridades van a estar bien preparadas, o sea, va a haber una planeación, 10, 15, 20 años, nuevos edificios, nuevas vialidades, no, nada, todo fue volver a lo mismo que traíamos, ¿no? Perdón que te interrumpa. Y fíjate, no, qué bueno, César, porque me das pie a comentar precisamente, abordar este tema. Y ya teníamos una experiencia de 32 años atrás, que según nos había dado a luz a la sociedad civil, ¿no? A la sociedad organizada. Y a pesar de eso, nos dimos cuenta que en Morelos, por lo menos en Morelos, no había una capacidad hospitalaria para enfrentar un conflicto de esta magnitud. No había una capacidad, una infraestructura carretera para poder llegar a un lugar que había padecido, por ejemplo, Jojutla, ¿no? O sea, solamente había una forma de llegar y estaba saturadísimo. Entonces, lo preocupante no es cómo vamos a meter esta nueva normalidad, porque dice, bueno, ¿cuál es el plan? No hay plan. No hay plan y vamos a tener que volver digamos, a improvisar. Y por ahí dejo algún tema. Las generaciones, como se han estado marcando, y lo platicamos alguna vez con David, que están los baby boomers, que están la generación X, la generación Y, los centennials, los millennials. ¿Qué generación está más preparada para enfrentar esto? Y lo dejo ahí para que después sea otro tema, si quieres, de otra emisión, ¿no? Bueno, yo considero que es algo, por decirlo menos, utópico lo que viene. Se habló, y como bien dice David, en algún momento en que esto nos iba a servir para convertirnos en personas distintas, en personas mejores. Se habló de muchísimos temas desde la perspectiva espiritual y desde la perspectiva de relaciones, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que lo que impera hoy es la necesidad casi enfermiza de la sociedad de reintegrarse sus actividades mismas en las que estaba inmersa la sociedad antes de todo este asunto del COVID-19. Sin embargo, hay que señalar que el mundo
al que la gente aspira en este momento salir y retomar ya no existe. Es absolutamente distinto a lo que teníamos hace 3 meses. ¿Y por qué no existe? Y es retomar un poco lo que dije originalmente. No existe porque ya no existen esas fuentes de trabajo. No existe porque ya no existe la capacidad que se tuvo en ese momento de ir al trabajo, de ir a la oficina, de ir a trabajar. Hoy una cantidad enorme de personas quiere salir a ver cómo logra buscar algún sustento para su casa, porque efectivamente la normalidad, la mal llamada normalidad, no existe como tal. No hay tal normalidad, no va a haber tal normalidad. Es un tema complejo y requiere de mucho entendimiento, y de concentrarnos mucho en darnos cuenta que no volverá jamás a ser lo que fue. Creo que más bien tiene que ser una visión de reconstrucción social, de reconstrucción económica y una norma, etcétera. Pero definitivamente, lo único que está sucediendo en este momento, y yo coincido con David cuando menciona que a él le consta que la gente ha salido a la calle sin ningún tipo de precaución. Yo he sido testigo de lo mismo, por desgracia, pero esto lo único que va a provocar, y no quiero ser ave de mal agüero, es que dentro de 20 días vaya a haber un rebote muy serio del tema de los contagios. Porque vamos, es casi inaudito lo que ha sucedido, el mal ejemplo de las autoridades, tanto federales como estatales, de permitir que la gente retome sus actividades como tal, sin ninguna precaución, sin ningún proyecto, sin ningún programa y esto lo que va a ocasionar va a ser una cantidad inenarrable de contagios. Dentro de 20 días, cuando mucho, vamos a estar metidos en un programa más serio. Yo creo que no estamos ni siquiera en el ámbito de poder hablar de lo que sigue, de lo que viene, porque todavía estamos metidos en la cresta, en el punto más alto de la cresta de una pandemia que no tiene para cuándo acabar. Bueno, de hecho hoy el secretario de Salud, y también ha insistido mucho el doctor López-Gatell, es que este asunto de la pandemia no va a terminar cuando bajen los contagios o cuando se estabilice la curva, cuando se aplane la curva. La enfermedad va a seguir, la enfermedad, el virus va a andar por ahí, nos vamos a poder enfermar todos en cualquier momento, de tal manera que las medidas restrictivas sanitarias tendrán que seguir. Este asunto no va a terminar nada más porque diga el gobierno, porque la gente, como ayer en Cuautla, salgan a la brava a poner sus puestos, a abrir sus locales y pensar que no les va a pasar nada. Esa es una realidad en la que tenemos que acostumbrarnos, una realidad pues casi de guerra, yo no sé cómo llamarlo, pero como bien dices tú, Jorge, la verdad es que este asunto no va a terminar cuando nos dejen salir. ¿Qué va a pasar después, Manuel? ¿Tú cómo ves las cosas? Sí, mira, como bien decía, retomando lo que dice Jorge, esto no termina por decreto, ¿no? O sea, no es, bueno, a partir del 1 de junio ya se acabó, ahora sí pueden salir. Ahora, tiene que ver, mira, si no tomamos conciencia después de que vimos que esto es real, porque a mí me sigue pareciendo inaudito que haya gente que no crea que existe, a pesar de las cifras, a pesar de todo lo que se ha visto. Opera eso, ustedes, ¿cómo opera algo? No lo entiendo, de verdad, me cuesta mucho trabajo. ¿Cómo puede operar en alguien que está viendo que la gente se está muriendo? Porque además dicen que no es cierto que se está muriendo, que la gente se está muriendo, que la gente se está enfermando, que hay todo un esquema de gobierno para prevenir las cosas y la gente diga, esto no existe, es un evento del gobierno. ¿Cómo puede creer la gente que a nivel mundial todos los gobiernos se pusieron de acuerdo, se hablaron por teléfono, se mandaron un chat y todo el mundo se puso de acuerdo para decir que esto existe? O sea, es que es tan inverosímil como estúpido. Yo no puedo llamarlo de otra manera. Si me permiten contestar un poco lo que David dice, es lo siguiente. Efectivamente, México está siendo un ejemplo a nivel mundial de mal manejo de la crisis, de terrible manejo de la crisis, pero porque ha sido un asunto de ejemplos. Vamos, en otras partes del mundo, los mismos gobernantes, los mismos gobiernos dan el ejemplo de cómo actuar, de cómo estar resguardándonos, no solamente de forma personal, pero la economía, la sociedad, la vida misma. Aquí lo que hemos visto es una responsabilidad salvaje por parte del gobierno.
Las cifras que maneja el subsecretario López-Gatell, vamos, se ha comprobado una y otra vez que son cifras absolutamente maquilladas. Y no puede ser de otra manera porque en este país no se han hecho pruebas. Y si no hay pruebas, no tenemos los índices verdaderos de quién está contagiado y quién no, ni cuándo esto puede acabar o cuándo no. Si se está calculando y se está multiplicando el número de contagios por 3, pero se ha dicho también que ¿por qué por 3 cuando se puede multiplicar hasta por 20? Es muy grave lo que está sucediendo, pero ha sido, y lo voy a decir como es, ha sido una búsqueda absurda, irresponsable del gobierno de maquillar las cifras. ¿Con qué finalidad? Aún no lo logro entender. No sé si la finalidad es electoral o de popularidad del presidente, no lo sé. El tema es que las cifras están maquilladas, pero hay una cifra que no va a ser posible maquillar, la de los muertos, por desgracia, porque los muertos no van a mentir. Bueno, Jorge, se nos paró que un ver poquito. Tenemos ahí un problemita. El problema, y es muy grave, es muy grave. Manuel, tú estabas hablando, César, quien guste. César, si gustas. Dos apuntes nada más. Uno, esto de que comentabas, David, yo te compartiría, pues también lo he rebotado con amistades, conocidos, esto de cómo te explicas que la gente lo niega, y una compañera psicóloga decía, bueno, es que no todos tienen la misma fortaleza emocional, mental, profesional para asimilarlo, ¿no? Esta negación puede implicar hasta una serie interna de su personalidad, ¿no? Entonces, ahí, por supuesto que su argumento fue muy convincente, no soy psicólogo, pero esta negación tiene que ver en cómo muchos mexicanos o cómo la sociedad, antes de abrirse a entender algo, pues prefiere negarlo con tal de que yo y mi realidad o mis circunstancias estén siempre enfrente de cualquier otra persona, ¿no? Y el otro tema que se apuntaba, efectivamente, coincido con Jorge, esta manipulación de los datos se ha denunciado, se ha mantenido. Entiendo, en algún momento formé parte del gobierno y entiendes un poco la presión que tienes para manejar las cosas, para administrar las crisis. Yo creo que ahí se les ha ido poco a poco de las manos por no tener las herramientas suficientes para dar credibilidad a las personas, ¿no? Yo he oído mucho esta parte del tema de que se están ocultando cifras, de que no se están haciendo pruebas, de que de verdad ante la dimensión del problema sería posible de verdad ocultar las cifras, es decir, tantas personas que pudieran estar enfermas se pudieran ocultar las cifras. A mí más bien me parece que es tan grande el problema que no se puede contabilizar. Más allá de que si están ocultando, me parece que no les llega el día para poder contabilizar tanto los muertos como los enfermos. Es decir, en algún momento les van a llegar los datos ya correctos, ¿no? Pero sí van teniendo como un subregistro debido justamente al tamaño de las cosas. Eso es lo que yo de repente veo y es lo que yo podría opinar de la función de lo que yo veo de repente en las ruedas de prensa y lo que platican los funcionarios. Sin defender a nadie, ¿eh? Es decir, se ven tan rebasados por la cantidad y la celeridad de que se van dando tanto los contagios como las muertes, que como nunca hemos contado con un plan de prevención ni una estructura, pues no existe la forma en que tengas cifras actualizadas, ¿no? Más allá de la cuestión política, electoral, que finalmente puede existir, como bien dice Jorge, pero yo creo que eso se ha visto rebasado, ¿no? Porque, insisto, no estamos preparados. En México siempre hemos hecho las cosas como vamos a improvisar, ahora que lo tengamos enfrente, y ya después vemos qué hacemos, ¿no? Mira, respecto a lo que dices, efectivamente, nunca México ha tenido un plan de contingencia, ¿no? En algún momento, platicando de este mismo tema, me decían, bueno, pero ¿qué va a pasar cuando el sistema de salud colapse? Mi respuesta fue simple, le dije, ¿colapse qué? Lleva 30 años colapsado. O sea, no hay tal cosa como un sistema de salud en México. Y partamos de otra cosa, ¿no?
es bien poco importante en qué condiciones estuviese. Si colapsó el sistema de salud de la ciudad más rica del mundo, más poderosa del mundo, con las más grandes inversiones del mundo, donde vive la gente más rica del mundo, que fue Nueva York, pues ¿qué podemos esperar que sucediera en un lugar como México cuando este mismo gobierno, el entrante gobierno, el que le toca manejar esta crisis, lo primero que hace o de las primeras acciones que lleva a cabo es reducir el presupuesto de salud? Y no lo olvidemos, así fue. Si después se tomaron otras medidas económicas para fortalecer el sistema, el ya caduco y ya el colapsado sistema de salud, ese es otro tema. Pero para cuando empezó este asunto, que se hablaba que las cosas estaban listas y preparadas, todavía escuchábamos que no había respiradores y que todavía los estaban pidiendo. Me entero apenas que la directora del CONACYT sigue hablando de que sí va a entregar unos respiradores que debió haber entregado en mayo. O sea, vamos, es una especie de burla histórica de lo que sucede en México. No hay preparación, bien, como bien lo señalas, Manuel, pero además las autoridades pecan de absurdas porque creen que ocultando la verdad la gente no se va a dar cuenta. E insisto, y no quiero ser con esto grosero ni reiterativo, hay un dato que no se va a poder ocultar, que es el número de muertos. Y las personas que padezcan, porque además dicen que es una cosa espantosa ese asunto, porque ya no tienen ni oportunidad de ver a sus deudos nunca más. Se los llevan y si muere, pues es que como puede ser, aunque como le puede están ser, no poniendo neumonía típica, ¿no? Y también exacto, igual ahí la disfrazan. exacto, exactamente. Señores, nos Muy estamos grave. acercando al final de nuestra emisión, de esta primera emisión de Sin Cuartel. Pues vamos a ir un poquito cerrando a manera de conclusiones para si ustedes no consideran otra cosa. Ya ven que esta cosa nos saca a los 40 minutos, de tal manera que, bueno, pues adelante, ¿quién quiere iniciar con el tema de las conclusiones? No, por favor, en el mismo orden, ¿qué les parece, César? Ok, César, va primero César. ¿Listos Bueno, para salir pues entonces o no? ha sido un gusto estar aquí con ustedes en esta primera de muchas, espero yo. Me preocupa mucho el tema de la nueva normalidad. Creo que nuestra aportación desde este espacio va a ser apuntando, creo yo, a crear una masa crítica, es decir, señalar algunos aspectos que le puedan servir a todos, no necesariamente a los tomadores de decisiones, sino a la gente, a la familia, a las personas, etcétera. Y esperamos que también recibamos mucha retroalimentación con el tema. No quiere decir que esto está perdido. Yo revisaba datos cuando supe de los casos de Corea, ¿no? Del SARS que se conoció. Corea aprendió de lo que vivió hace unos años y ese es nuestro principal reto, ¿no? O sea, que esto no pase y salgamos como podamos, sino más bien que nos sirva para que 5 o 10 años seamos una nación, una sociedad más bien que pueda eh, atender este tipo de problemas sin tantas dificultades. Mira, me parece que escuchaba como pregunta, tu última pregunta, que si estamos preparados para salir o no. Yo creo que el asunto es que nunca nos guardamos realmente como sociedad. No sé si en todo México, no voy a generalizar, pero por lo menos en lo que a mí me consta que es Cuernavaca, nunca nos guardamos, nunca realmente hubo un quédate en casa, nunca hubo un aislamiento responsable. Cierto. Entonces, el tema es que, bien lo menciona Jorge, en 15, 20 días, lamentablemente, sin ser incluso ave de mal agüero, podría haberse un rebote. Esto es parte de la irresponsabilidad. No sé qué tan necesarias eran medidas, valga la expresión, dictatoriales de meterte a la fuerza a tu casa o sanciones fuertes para quien anduviera solamente por el gusto en la calle. Pero no, creo que no estamos preparados. Yo creo que julio, agosto, ni septiembre. Yo calcularía que hasta octubre. Pero bueno, obviamente
yo no tengo un negocio a quien no me afecta ese tipo de asuntos. Yo creo que los comerciantes lo ven de una manera diferente, pero pues primero la vida y ya después veremos. Muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Un gusto compartir con David, con César, con Jorge. Buenas noches. El espacio lo hacemos todo, mi querido Manuel. Muchas gracias a ti, muchas gracias a César. Por supuesto, muchas gracias a Jorge. Jorge, tus conclusiones. Pues, voy a ser muy breve. Primero decir que es un enorme honor participar con ustedes. David, un amigo tan entrañable que me hayas invitado, te lo agradezco enormemente. Un placer estar con César, un placer estar con Manuel y desde luego solamente decir que no estamos preparados para salir. La ciudadanía no está preparada, la sociedad no está preparada. Se van a multiplicar los contagios y esto sí es, y le contesto un poco a Manuel, sí es y debió haber sido una responsabilidad de las autoridades. Si bien es cierto que nosotros debemos ser los responsables de nuestras propias vidas, también hubo una soltura y una permisividad de más de parte de las autoridades. Y creo que lo que nos muestra aquí es que, bueno, pues en Morelos vivimos el peor de los mundos, tanto en el estado como en el municipio de Cuernavaca, que es la capital, y en la medida en que estén encabezando los gobiernos personas tan improvisadas y tan poco profesionales en el ámbito público, en el ámbito político, y en este caso que era necesario tener experiencia, pues estamos viendo que probablemente Cuernavaca dentro de muy poquito tiempo, en unos días, se vaya a convertir en una ciudad como lo que es en este momento Ciudad Juárez, que es un problema de contagios gigantesco porque precisamente la gente no se quedó en casa, no estuvo en cuarentena y no estuvo en cuarentena porque fue absolutamente permisivo y parecía que la autoridad no existía. Bueno, lo que queremos decir entonces, por lo que estoy escuchando, es que quizá para la otra pandemia ya estemos mejor o medianamente preparados como para más o menos atemperar las cosas, ¿no? Pues bastante grave, sobre todo por el que, voy a decirlo así, espero que no hiera yo a nadie. La verdad es que la cultura del mexicano no está para temperar estas cosas por el tema de la organización, el tema de la consistencia, el tema de la persistencia, el tema de agarrar las cosas en serio. Creo que ese es nuestro problema, que los mexicanos no sabemos tomar nada en serio. Hay gente que lo considera como una virtud. A mí particularmente me parece que sí es un terrible, terrible error. Muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias. Gracias. Esto fue Un Cuartel. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana a partir de las 9 de la noche. Esperemos que una vez que ya tengamos mejores condiciones técnicas, lo podemos hacer hasta 2 veces por semana. Muchísimas gracias. Me dio gusto saludarles. Yo soy David Monroy. Estamos Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias.